La gente que me escribe a mi correo electrónico me dice, oye Lucy, ¿qué puedo hacer? Me siento con mucho miedo. Miedo a salir a la calle, miedo incluso a contestar el celular, no puedo dormir, me da mucha sudoración, siento taquicardia, en cada momento me siento con mucho susto, no quiero ni siquiera hablar con los miembros de mi familia. Todo provocado a raíz de la pandemia, un evento mundial que ha cobrado miles de vidas y que por supuesto es de verlo con mucha seriedad. Claro, este es el tema que vamos a tocar para el día de hoy. Con mucho gusto, si usted quiere algún tema en especial, escríbame. Allí aparecen mis direcciones electrónicas y con mucho gusto vamos a tocar estos temas de muchísimo interés. Bienvenidos. El miedo es una corriente negativa. Como hay una corriente negativa, hay una corriente positiva. ¿Y cuál es la corriente positiva? Es el valor. El valor va de esta mano y el miedo va de esta otra mano. ¿Qué es el miedo? El miedo es una reacción que viene somática de lo que vemos, escuchamos, sentimos, olemos, tocamos. Es sensorial, porque tiene que haber un factor externo que nos haga provocar miedo. Y claro, nosotros normalmente los seres humanos tenemos una cantidad precisa de la hormona cortisol para funcionar normalmente. Y cuando está producida por el miedo, se descontrola, claro, nos descontrola todo nuestro organismo. Pero no me confundan. Una cosa es el estrés con la hormona cortisol y otra cosa es el miedo por el estrés que me puede generar el entorno. Claro, somos sensoriales. Si usted no escucha un ruido muy fuerte, sencillamente le es indiferente. Si usted no ve una persona que está brotándole sangre por todo lado, le es indiferente. Si usted no toca, palpa algo, que le pincha un dedo y le causa dolor, es sencillamente indiferente. Si usted no huele un olor fétido como a muerte y uno, por aquí pasó algo, sencillamente le es indiferente. Son sensoriales estas causas que producen definitivamente una consecuencia llamada miedo. ¿Miedo a qué tenemos las personas? Desde que nacemos sabemos que estamos condenados a morir algún día, pero tenemos miedo inmenso a la muerte. Pero alguien dirá, ¿pero por qué tenemos miedo a la muerte? Tenemos miedo a la muerte porque sencillamente nos apegamos a lo que tenemos cerca, a lo material, y por no perderlo, me da miedo a desaparecer y por supuesto otros vengan a disfrutar de lo que yo tengo y me da miedo ante el egoísmo de que otras personas vengan a ocupar mi lugar. ¿Qué me da miedo? Ahora en esta situación mundial de la salud, hablar con alguien y que esa persona me contagie, pero no pienso que puedo tener una situación asintomática o pueda tener un tratamiento exitoso. Sencillamente de inmediato pienso en el miedo a mi vida perderla, la de mi entorno familiar y miedo al rechazo social. Muchas personas vivimos con mucho miedo al que dirán. Y no se preocupen, siempre van a hablar de usted, de usted, de usted, de mí, de todos. Eso no va a cambiar. Hablaron de Jesús, Hijo de Dios, hombre que vino a la tierra a hacer el bien, cuanto más de nosotros que sin lugar a dudas, con nuestros comentarios, con nuestras opiniones, con nuestras acciones, hacemos sentir mal a los demás, porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que usted hace. Yo les voy a comentar, en algún momento de mi vida, estando en mi ejercicio laboral, llegó un correo amenazando mi vida y la de muchos colegas.
pero fue un detonante que me disparó el estrés y sentí ese episodio de estrés por el miedo. Claro, pero a mí más que perder mi vida, era la vida que tenía yo y dependían de mí mis hijos. Y con eso comencé a modificar mi comportamiento. Al principio, lo confieso, no quería salir a la calle, pero como mi trabajo es en la calle, buscando información, hablando con mucha gente, atendiendo a mucha población, no tenía nada más que hacer, no había otra salida. Dos caminos. Uno, quedarme en casa mirando cómo mis hijos necesitaban para la comida, la educación, los servicios, todas las necesidades. Y el otro camino era vencer el miedo y salir. Alguien un día me dijo, oye, te recomiendo un libro de Isaías. Vete al capítulo 10, versículo 9 y lee esa parte. Te va a ayudar muchísimo. Bendita esa persona que me dio esa recomendación. Llegué de inmediato y dije, voy a leerlo. Cuando lo leo, preciso sale la palabra de Dios. Soy creyente y me dice, ¿por qué tienes miedo? Yo te ayudaré. Yo te ayudaré de mi mano. No tengas miedo, yo te protegeré. En ese momento me llené de mucha alegría, pero me dio valor. Porque dice, ten valor. Yo te voy a ayudar. Y sentimos que no estamos solos en este mundo. Y entonces conocí esa corriente que a mí me había impulsado toda la vida. El valor de sobrevivir. El valor de enfrentar. Y el valor de tomar decisiones. O por el miedo me quedo, me enfermo, me incapacito, muero. O por el valor le digo al miedo, hágase a un lado, lo voy a enfrentar porque aquí el valor lo tengo yo. Hay dos corrientes. ¿Es bueno tener miedo de vez en cuando? Claro, si no tuviéramos miedo en la manera positiva, pues mucha gente, ¿qué sería de nosotros? ¿Sí? Pero sí, ese miedo enfocado más que miedo a lo que nos pueda ocurrir, es miedo a lo que podamos hacer a los demás, ¿sí? Ese miedo a actuar mal, ese miedo a hacer lo indebido, ese miedo a actuar de manera incorrecta, ese miedo a ser ilegal, ¿sí? Ese miedo a ser arbitrario, a tomar malas decisiones. A eso sí hay que apuntarle, pero el miedo que nos quiere incapacitar, que no nos quiere dejar dormir, dejar comer bien, dejar trabajar bien, disfrutar con su familia, vivir, ese miedo es dañino. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Cuando a veces nos da esa taquicardia y uno dice, ay, me va a dar un infarto, ¿qué hago? Me va a dar un infarto y me voy corriendo a urgencias. Y allá le dice, no, estás muy bien, tienes tu electrocardiograma, salió bien. ¿Se da cuenta usted que era algo somático, psicológico? Entonces, vamos a comenzar también a manejar técnicas. Por ejemplo, ¿qué recomiendo? Muy buena, el yoga. El yoga en nuestro Latinoamérica es la relajación profunda. Por lo general, cuando se hace el yoga, se cierra los ojos para tener un equilibrio cuerpo-mente y hacer la estática. ¿Qué es necesario? Que usted también cierre los ojos por un momento y aprenda a coger ese equilibrio cuerpo-mente y comenzar a salir adelante. Y claro, en esta época hay que tener todas las medidas de prevención. Sí, mi tapabocas tiene que ser ya un elemento como cuando usted coge su cartera, su documento de identificación, su licencia de conducción, su tarjeta de crédito, su tapabocas. Sencillo, parte de su tapaboca tiene que llevar y tener su protocolo, su lavado de manos, todo lo demás, donde usted se sienta tranquilo y lo más importante, el distanciamiento. Y yo creo que si nosotros adoptamos el distanciamiento en todos los momentos de nuestra vida, vamos a vivir bien, porque muchas veces por tanto contacto terminamos también tocados afectivamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yoga, terapias de relajación, busca a su psicólogo. Es bueno tener un psicoterapeuta de cabecera.
¿Con quién hablar? Hay gente que va a su pastor en su iglesia. Es muy bueno. Cada vez que llega a hablar con el pastor le deja como que toda esa carga de pecados, como esa carga de pesares y se va liviano. Eso mismo puede hacer usted con su psicoterapeuta. Nosotros hacemos psicoterapias desde la psicohipnosis y hemos logrado en 2 terapias desaparecerle ese síntoma del miedo. ¿Pero cómo? Entrando en el inconsciente, trabajando mucho desde esta información, que es muy duro moverla, y reeducando nuestro cerebro, como cuando usted coge su computador y lo formatea. Y cuando yo comienzo a trabajar con nuestros pacientes sobre el tema miedo, sencillamente vamos descubriendo cuál es el desencadenante más importante, que es el que le produce así ese factor de miedo. Aparte de ello, miramos todas las posibilidades que yo puedo tener como salida para enfrentar el miedo. Si por acá está el miedo, yo lo enfrento. Si por esta salida tengo al frente al miedo, también lo voy a enfrentar, porque voy a tener algo que se llama valor. ¿Que cuándo vamos a morir? Sabrá Dios. Si usted cuando mire este video está pasando por problemas graves de salud y se deja agarrar del miedo a la muerte, tranquilícese. Todos vamos a tener que partir. Yo no conozco a nadie que tenga 150 años. ¿O usted sí? Yo no lo conozco. Quiere decir entonces que mientras estemos vivos y podamos enfrentarnos a este miedo, es necesario tomar la decisión. Esas planticas, no sé, en Colombia, la valeriana, pasiflora, toronjil, son muy saludables. ¿Qué más da? Su aromática. ¿Por qué los orientales toman mucho té? Es muy importante también. Son diuréticos. Y mire, su aromática con sus planticas medicinales, que también es muy importante hacerlo. Si usted ve que tiene crisis, acuda a su psicólogo y aparte de ello manejemos ansiolíticos, que es necesario porque algo que produce esas reacciones involuntarias que vienen del miedo es la ansiedad. Y esa ansiedad, si usted no la identifica, no la descubre, usted puede ir a parar sencillamente a la clínica psiquiátrica y va a terminar muy mal. Y yo sé por qué se lo digo. Así que tome las riendas de su vida, enfrente con mucha valentía. Le recomiendo el libro de Isaías. También hay muchos salmos muy buenos que le ayudan mucho, pero la automotivación tenemos que tener. Si usted es creyente, adiós. Si usted no es creyente, en lo que usted considere necesario, tener como ese bastón con el que vamos a salir adelante. Y nunca se olvide, el miedo sale corriendo cuando entra el valor. El miedo desaparece cuando usted se arma de valor. El valor es una corriente positiva que va a acabar con el miedo, lo va a desaparecer. Y les termino de contar lo que a mí me pasó. Cuando ya comencé a sentirme con mucho miedo y cuando leía Isaías y cuando leía el Salmo 23 y cuando comencé a llenarme de ese valor, comencé a leer mucha autoayuda, hacer mis terapias de relajación, tener mi psicólogo de cabecera y por supuesto a enfrentar el miedo con la gente, el miedo con los ruidos, con las circunstancias de la vida, el miedo a morir. Y todo eso fue poco a poco. No le digo que es como por encanto, excepto que hagamos terapias de psicohipnosis, podemos comenzar a trabajar y borrar eventos que son muy negativos y que están guardados en el inconsciente. Y solo basta ver un evento que a usted le da pánico. Gente que tiene pánico por las arañas, les da miedo, se paralizan, por los ratones, por cualquier tipo de elementos o seres vivos que le pueda generar ya un miedo paralizante. Que una cosa es una fobia y otra cosa es un miedo paralizante. Y lo hemos logrado
aprovechar este sistema de psicohipnosis para poder ayudar a la gente, para que cuando mire la araña, sencillamente vea una araña, no una amenaza. Claro, una cosa es que uno la vea y otra cosa es que usted ya busque la amenaza y se meta allá para que le hagan a usted daño. Este es un tema amplio, muy amplio. Creo que tendremos otras sesiones para poder identificar el miedo. Miedo a la vejez, miedo al divorcio, miedo a la soledad, miedo a perder los hijos, el miedo a perder el dinero, miedo a perder las fuerzas, una cantidad de circunstancias que, créame, lo que hace es que la gente viva infeliz. Y nosotros no llegamos para ser infelices, para vivir felices. De todo eso me agarré. Me agarré de la psicoterapia, me agarré de la relajación, me agarré de la musicoterapia, me agarré del color terapia, de tomar el toronjil, la pasiflora, de ayudarme todos los días con higiene mental. Les voy a enseñar a hacer unos ejercicios de higiene mental que son maravillosos, y cada día es el día más importante de mi vida. ¿Qué hace el miedo? También trae mucho sufrimiento por el pasado, y por más que suframos, el pasado es el pasado. Nada va a cambiar. Y también, ¿qué hace el miedo? Terror por el futuro. ¿Y qué pasa en el futuro? No sabemos, es incierto. Y por eso dejamos de vivir este hermoso presente. ¿Qué más da que nos critiquen? Que nos vean como somos. Lo importante es que existamos y que nosotros, usted y yo, tratemos de vivir bien. Este capítulo de vida es muy corto. ¿Y qué hay que hacer? ¿Vivirlo atemorizado, arrinconado, sufriendo? No, tenemos que buscar ayuda y superarlo, y lo vamos a lograr. Sí, se puede superar el miedo si lo enfrentamos como debe ser. Hasta la próxima con otro tema de muchísimo interés. Y no se olviden, suscríbanse a nuestro canal para que reciban las notificaciones de todos estos temas que sé y estoy segura les van a ayudar muchísimo.